Shaburrux presenta Ecos de Terror. Mi padre era una persona de una curiosidad casi insaciable. Venía de familia, pues su padre y su abuelo gozaban de la misma avidez por saber y conocer. Gracias a esto, es que en la familia tenemos información de nuestra genealogía y de una gran cantidad de parientes que de otro modo no conoceríamos. De todas las investigaciones que hizo, la más intrigante, larga y misteriosa fue sobre el hermano de mi bisabuelo, Bernardo. Es importante que sepan que todo lo que voy a contarles es información que recopiló mi padre y que a su vez se basa en el trabajo que hizo mi bisabuelo. La historia comienza en la juventud de mi bisabuelo y su hermano Bernardo, de origen y crianza en la capital del estado de Puebla, en México, dentro del seno de un hogar tradicional y de extracción muy católica. A mi bisabuelo, por ser el mayor, le correspondía seguir con el negocio familiar, una sastrería y una talabartería, y el destino de Bernardo sería la vida eclesiástica. Nada de gracia le hacía al tío Bernardo, quien estaba más inclinado por temas sociales y que leía ávidamente libros de León Trotsky. Sin embargo, la voluntad familiar se impulsó sobre la individual y Bernardo terminó por inscribirse al seminario. Brillante como era, no le tomó mucho tiempo destacar y posicionarse como una gran promesa que atrajo los ojos de figuras eclesiásticas importantes de la ciudad. Su carisma le permitió ganar el favor de algunos de ellos que le facilitaron el acceso a tutores especiales en materias a los que no todos podían aspirar. Mi bisabuelo, por otro lado, estaba demasiado enfocado en los negocios familiares y resentía un poco que, en cierto modo, su esfuerzo era lo que sostenía la costosa preparación de Bernardo. Eso los distanció un poco en términos de su relación como hermanos. Luego, esa distancia se acentuó cuando a Bernardo lo enviaron a Oaxaca como parte de su trabajo como misionero. Pasados unos años, mi bisabuelo y Bernardo se reencontraron. Para entonces, mi abuelo ya había nacido, y eso hacía que el tío Bernardo visitara más seguido a la familia. Estas visitas propiciaron que los hermanos hablaran y de alguna manera se dio un reencuentro que les permitió revivir esa estrecha relación que tenían cuando pequeños. Fue en esos años de pláticas en los que el bisabuelo escribió una especie de diario, un recuento de la vida de Bernardo. Después de varios años, nadie sabía nada acerca de Bernardo, y para entonces mi bisabuelo ya era un anciano y mi padre ya estaba en escena. Su abuelo, mi bisabuelo, vivía en la misma casa con ellos y pasaba prácticamente todo el día con él. Esta cercanía hizo que mi padre generara una obsesión con las múltiples historias sobre Bernardo. En una de esas pláticas con su abuelo, mi padre insistió en saber más sobre la figura enigmática de Bernardo. Mi bisabuelo entonces fue por un viejo cuaderno donde guardaba sus memorias y le dijo a mi padre: «Esto jamás debe saberse, porque mancharía la reputación de mi hermano. Yo lo escribí sin su permiso, pues temía que la iglesia lo descubriera, pero sus vivencias eran demasiado importantes como para dejarlas a la suerte de mi memoria, por lo que decidí plasmarlas aquí para no olvidarlas». Y con esto le reveló a mi padre el contenido, el cual tenía como portada, escrita con puño y letra de mi bisabuelo, la vida del padre Bernardo. Las notas detallaban una cronología muy extensa que comenzaba cuando Bernardo había sido enviado como misionero a Oaxaca. Era parte de su entrenamiento, por así decirlo, y el objetivo era curtirlo para que después ocupara una posición más importante en alguna diócesis y quizá después enviarlo a Roma para una preparación mayor. A su llegada a Oaxaca, comenzó a convivir con varios miembros de la Orden de los Predicadores, o dominicos como los conocemos comúnmente. Le asignaron una pequeña población en la zona montañosa de Oaxaca, o la sierra como se le conoce, y al parecer ahí lo esperarían otros sacerdotes. Lo acompañaron algunos de sus nuevos colegas dominicos que ya estaban acostumbrados a la zona. Considerablemente mayores que él, le servirían para aprender. Pronto empezó sus labores y se dio cuenta que el trabajo era más pesado de lo que había pensado. No tenía ni una semana cuando algunos campesinos llevaron a una jovencita diciendo que le habían hecho brujería. Los otros sacerdotes le examinaron y se llevaron a Bernardo afuera de la humilde casa donde se hospedaban. «Mira, muchacho, esto que traen es algo grave. Nosotros sabemos lidiar con esto, pero necesitamos saber si estás listo. Y sobre todo que no sería bueno que le comuniques a nadie de la arquidiócesis, pues no estarían muy de acuerdo». Fiel a su espíritu revolucionario, Bernardo accedió.
Los sacerdotes sacaron varios artefactos que incluían una antiquísima y ya maltratada copia del Rituale Romanum, además de una especie de cuaderno de notas igualmente desgastado por el uso. Bernardo quizá era joven e inexperto en esto, pero era muy culto y sabía que lo que estaba por ocurrir se trataba de un exorcismo. Se llevaron a la muchacha, la colocaron sobre la única mesa que había en la casa y la sujetaron con mecates para que no se pudiera mover. Comenzaron por confesarse los sacerdotes entre ellos, incluyendo a Bernardo, y eligieron algunas oraciones específicas del Rituale Romanum. Al principio parecía que nada sucedería, pero según las notas del bisabuelo, el padre Bernardo había presenciado cómo la chica comenzaba a hablar con una voz que no era la suya y diciendo palabras en latín, cuando con trabajos hablaba español. Maledicti sacerdotes, ego sum eternos. Por instrucción de los sacerdotes, Bernardo no debía hacer nada más que orar en silencio y asistirlos en pequeñas cosas como entregarles agua bendita o calmar a la familia por ratos. Le dieron la orden explícita de que si la chica se dirigía a él, no debía contestarle. Sucedió en al menos una ocasión, en donde al parecer la muchacha lo agredió diciéndole: Tú no eres un sacerdote, pinche bolchevique fracasado. Según lo que documentó mi bisabuelo, por testimonio del propio Bernardo, el proceso duró cerca de una semana, en la cual solo se permitió la entrada a una persona para asistir a la muchacha a asearla y dejarla atender sus necesidades. Una vez que la chica quedó libre de aquello que la poseía, se la llevaron, agradeciendo antes a los sacerdotes. Estos, después de descansar, llamaron a Bernardo y le dijeron: «Te manejaste bien ahí. Si quieres, nosotros te podemos enseñar». En palabras del propio Bernardo, ahí comenzó su batalla como exorcista. Después de que el padre Bernardo participara en su primer exorcismo, en lo que él consideraba fue el inicio de su llamado como guerrero de Dios, dedicó mucho tiempo al estudio de la demonología y el ritual del exorcismo. Según la investigación que hicieron mi bisabuelo y mi padre, los dominicos que lo acompañaron como misionero fueron clave para ello. Bernardo había explicado a su hermano, mi bisabuelo, los aspectos básicos del exorcismo según el Rituale Romanum y de cómo sus mentores trabajaban de manera conjunta con otro manual que al parecer tenía un origen distinto y más reciente, el cuaderno de notas que él había anotado en su primer exorcismo. Le pidió encarecidamente que no divulgara la información, pues en esencia él y sus colegas ejecutaban exorcismos fuera de la autorización de la arquidiócesis, que a su vez debería validar con el Vaticano, lo cual era causa suficiente para una sanción severa, incluyendo la excomunión. Sin contar el hecho de que no seguir al pie de la letra del canon para estos procedimientos era un agravante serio. Lo que narraba mi padre se incluía en las notas del bisabuelo. Era una especie de guía rápida del rito del exorcista. Sin entrar mucho en detalle, lo esencial incluía en primera instancia que todo sacerdote que ejecute el ritual debe estar confesado previamente, para así estar libre de pecado. Se debe utilizar la indumentaria propia del sacerdote, incluyendo su estola, cruz, agua bendita y un cáliz de comunión. Cuando se está en el ritual donde se ejecutará el exorcismo, el sacerdote debe realizar una oración en secreto, la cual está debidamente identificada en el compendio del Rituale Romanum. Lo más extraño venía de la otra fuente, el cuaderno de notas de los dominicos. Su origen se podía trazar algunos años después de la fundación del antiguo convento de San Pablo en Oaxaca, uno de los primeros conventos fundados por la Orden de los Predicadores, tan solo 3 años después de su llegada a la Nueva España. Según los colegas del padre Bernardo, fueron algunos miembros de la orden quienes habían comenzado a trabajar en recopilar casos de personas que sufrían extrañas aflicciones en la zona. Inicialmente solo se documentaban, pues no había un procedimiento difundido y aceptado por la Iglesia para el ritual del exorcismo. Casi 100 años después es que comenzaron a regularizarse las prácticas conforme al canon, y es a partir de ahí donde este compendio especial empezó a tomar otra forma. El Rituale Romanum nos da una pauta para enfrentar este tipo de situaciones. Es una guía general, pero las notas que tienen los dominicos son más específicas. Ellos lo usan como lo usaría un médico para combatir una enfermedad particular, en lugar de un tratamiento genérico, le explicó Bernardo a mi bisabuelo. El cuaderno había sido transcrito varias veces para preservarlo. Tenía su propio pasado oscuro, pues al parecer, los frailes que lo habitaron hasta ser expulsados por el entonces gobernador del estado, Benito Juárez, oponían una gran resistencia, y, curiosamente, una vez que desalojaron por completo el convento, sufrió daños estructurales severos, adjudicados a obras públicas. Pero, según los colegas dominicos de Bernardo, era debido a que fuerzas oscuras querían asegurarse de que ese conocimiento especial se perdiera para siempre.
Afortunadamente no fue así. Uno de los frailes logró rescatarlo y se aseguró de garantizar su preservación y uso futuro. No tenemos claro por qué, pero la región en donde estamos tiene una alta concentración de presencias y entidades profanas. Eran palabras que Bernardo usó con mi bisabuelo. Mi padre dice que las siguientes páginas de las memorias del bisabuelo hablaban de mayor detalle del ritual y de los aspectos específicos de cómo resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, variaciones especiales en caso de que el poseso fuera un niño que fue ofrecido por sus padres a un demonio a cambio de algún beneficio, etc. Cosas tétricas, sí, pero al parecer lo más aterrador venía en las notas relacionadas a una mujer que solo se le denominaba como la curandera. De acuerdo con las fechas que tenían las notas, cuando el padre Bernardo reveló lo sucedido con la curandera, ya habían pasado algunos años de su incursión como misionero y ya tenía cierta experiencia en la celebración de exorcismos. Tenía que haber vuelto a la arquidiócesis para que me reasignaran. Después de discutir con el señor obispo, logré extender mi estadía en la sierra. Aparecía como una cita de las palabras de Bernardo. La curandera cayó enferma y varias de las personas de la comunidad se acercaron a mí y a mis colegas para que la ayudáramos. Era el inicio de las notas acerca de esta experiencia de Bernardo. La curandera era una mujer que vivía cerca de la comunidad donde estaban ubicados el padre Bernardo y sus colegas dominicos. No tenían una buena relación, pero habían aprendido a coexistir. La gente de la zona acudía a ella para que les atendiera con remedios y curaciones. No había un médico fijo para la comunidad, si bien 1 o 2 veces al mes subía un doctor que hacía labor comunitaria, por lo que la curandera cumplía una función importante. Su conocimiento de herbolaria y de aspectos básicos de primeros auxilios era muy bien recibido, pero era su tendencia a querer resolver problemas espirituales a través de prácticas paganas, como las describía el padre Bernardo, lo que hacía que la relación con los clérigos fuera complicada. El hecho de que cayera enferma generaba una dificultad mayor, pues dejaba a muchas personas en riesgo de no poder ser atendidas. El problema parecía ser que su enfermedad había asustado a la gente, por lo que en lugar de buscar ayuda con el médico, por lejos que estuviese, acudieron con los sacerdotes. Cuando llegamos a su vivienda, la curandera estaba en una esquina, de cuclillas, mordiéndose las uñas. Tuvimos que proceder con lo de rutina. Siempre hay que descartar que se trate de una demencia o una aflicción de otro tipo. Los dominicos saben bien de esto. Tienen muchos años más que yo haciéndolo. Se miraron por un momento, sacaron su cuaderno, discutieron brevemente y uno de ellos colocó una línea de sal alrededor de la mujer. Aparecían como palabras de Bernardo al lado de un pequeño dibujo ilustrando la escena, todo hecho por mi bisabuelo. Los dominicos comenzaron a hacerle preguntas, enfocadas a identificar uno de los rasgos más claros de la posesión, el conocimiento de lo imposible. Colocaron algunos objetos en una pequeña bolsa de lona, mismos que la mujer pudo describir sin siquiera verlos. No solo eso, pues uno de ellos era un dedal que había pertenecido a la abuela de uno de los dominicos, origen que fue comentado por la curandera como parte del interrogatorio. Finalmente, le pidieron incorporarse y caminar hacia ellos, pero la mujer parecía no poder hacerlo, resultado de la línea de sal que la rodeaba. Los sacerdotes salieron y fue entonces cuando los dominicos confiaron al padre Bernardo que se trataba de algo mucho más serio de lo habitual. Los sacerdotes se pusieron sus vestimentas y su indumentaria, se confesaron e ingresaron nuevamente para ejecutar su tarea. Tomaron una silla y ataron a la mujer a esta, dibujando nuevamente el círculo de sal alrededor de ella. Luego comenzaron con los rezos. La mujer parecía transformar su rostro habitual a uno desfigurado, además de lanzar insultos y provocaciones a los sacerdotes. La primera sesión duró varias horas, y para cuando terminaron, estaban exhaustos, y siendo tarde, no quedó remedio que pasar la noche ahí mismo. La mujer estaba inconsciente, y la trasladaron con todo y silla, sin desatarla, a un espacio en la orilla de la pequeña vivienda, mientras los sacerdotes prepararon un espacio para dormir en el piso. Acordaron montar guardas de vigilancia, en caso de que la mujer despertase y para evitar peligros adicionales. Por la madrugada, un grito puso en alerta a todos los sacerdotes. La mujer había logrado librarse de un brazo y estaba intentando desatarse del otro, así como de las piernas. Apresurados, los sacerdotes se colocaron nuevamente su indumentaria, pero este tiempo le sirvió a la mujer para desatarse el otro brazo y descubrir su torso, dejando sus pechos al descubierto. Comenzó a lanzar comentarios lascivos a los sacerdotes, tocando su cuerpo y ofreciéndose a satisfacer sus más oscuras perversiones. Va de retro, Satana.
pronunció con convicción el mayor de los dominicos, mientras apuntaba con su crucifijo a la mujer. La curandera, o mejor dicho, lo que estuviera dentro de la curandera, pegó un grito de agonía, y el padre Bernardo y el otro dominico aprovecharon el momento para atarla de nuevo. Se encontraban en ello cuando varios de los recipientes donde estaban almacenadas hierbas salieron volando y golpearon al mayor de los dominicos. El otro colega corrió rápidamente a su auxilio, al ver que éste sangraba a borbotones. No sabía qué hacer. Mis colegas estaban en el piso, uno sangrando y el otro tratando de salvarle la vida. Le contó Bernardo a mi bisabuelo. Lo único que pensé fue: Señor, dame fuerzas. Y con toda mi fe, empecé a recitar el primer salmo que me vino a la mente, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Mientras el padre Bernardo recitaba una y otra vez el salmo, la criatura que moraba dentro de la curandera hablaba en una lengua que era imposible entender, pero era evidente que aquello que sucedía le causaba una especie de dolor e incomodidad. Fue gracias a mi fe que logramos sobrevivir esa noche. La entidad profana dejó el cuerpo de la curandera y le pedimos ayuda a uno de los hombres de la zona para que bajaran al dominico al pueblo donde vivía el doctor. Las siguientes páginas de las memorias del bisabuelo relataban más vivencias del padre Bernardo, pero parecían ser experiencias que captaron menos la atención de mi padre en comparación de lo que leyó en una de las últimas páginas escritas por mi bisabuelo. Bernardo cree que la entidad que enfrentó con la curandera regresó. La posibilidad de que la entidad que había poseído a la curandera estuviera de vuelta había generado una preocupación especial en Bernardo, misma preocupación que transmitió a mi bisabuelo. Viendo la fecha en la que esa conversación había sucedido, me di cuenta de que había sido muy poco después del nacimiento de mi tío Pepe, el hermano menor de mi papá. Las primeras notas de esas páginas daban más detalle de lo sucedido después de que el exorcismo de la curandera había terminado. Detalles que claramente no se habían conversado antes o que al menos mi bisabuelo no registró. El mayor de los dominicos fue atendido por el médico del pueblo y se recuperó unas cuantas semanas después. Sin embargo, por la edad y lo grave de la herida que había sufrido, decidió que era mejor retirarse de la lucha como guerrero de Dios, como ellos lo llamaban. El padre Bernardo y el otro sacerdote concedieron en esta petición, y entre todos acordaron que el mayor de los dominicos se limitara a actividades menos peligrosas y demandantes, principalmente a documentar lo que ellos hacían, pero desde una posición más segura. Esto incluía que saliera de la sierra y se estableciera en el pueblo cerca del médico para estar en vigilancia. El doctor los acompañó para atender a la curandera y allí el padre Bernardo recabó información que años después probaría ser relevante. La curandera no tenía recuerdo alguno del calvario que había acontecido para salvar su cuerpo y su alma. El padre Bernardo entonces se enfocó en lo último que ella recordaba. Ella se encontraba mucho más cooperativa y parecía que habían hecho a un lado las diferencias que los hacían tener una relación difícil. La curandera había ido a atender a una familia en la parte más lejana de la sierra. La mujer de uno de los campesinos estaba embarazada y había tenido algunos sangrados. Era una familia que recién había llegado a esta zona de la sierra y de la que nadie sabía mucho. Cuando llegó a atenderla, se dio cuenta de que los sangrados eran causados por algo que le estaban dando a ingerir. Confirmó sus sospechas cuando revisó la comida que le habían dado y al parecer había sido la suegra quien estaba detrás de esto. Mire, padre, le estaban dando estramonio a la muchacha. Yo me di cuenta rápido y confronté a la suegra, que era quien le había estado preparando las comidas. Según la curandera, la suegra era una bruja, y lo último que recordaba es que después de confrontarla, el marido de la muchacha la tomó por la espalda, y la suegra le dijo algo como: «Agárrala, mijo, le voy a enseñar a esta pinche vieja metiche. Ahora va a arreglárselas con mi señor», mientras le ungía algo en la cara. Mire, padre, yo creo que la bruja le estaba haciendo algo a la muchacha para ofrecer al bebé, comunicó el padre Bernardo a los dominicos. Acordaron que lo mejor era ir a ver qué sucedía, y para ello se alistaron. El padre Bernardo, el menor de los dominicos,
y un par de campesinos que se ofrecieron a acompañarlos. La curandera también se unió al viaje. Al llegar al jacal de la muchacha, se encontraron con una escena espeluznante. La muchacha yacía en el piso, sin vida, totalmente desangrada. Marcas de sangre por doquier y evidencias claras de un ritual de invocación. El padre Bernardo y su compañero Dominico esparcieron agua bendita por todo el jacal y sus alrededores. Sellaron el jacal con crucifijos y páginas con salmos y oraciones, a fin de intentar contener la energía demoníaca que se percibía. Con eso se aclaraba mucho de lo que había sucedido con la curandera, pero eran las siguientes páginas del cuaderno de mi bisabuelo donde se hablaba del posible regreso de esa entidad. Semanas antes de la visita de Bernardo, dice haberse topado con un nuevo caso de posesión. En esta ocasión, se trataba de un muchacho del pueblo cercano a la sierra. Acudieron a su atención el padre Bernardo, ya entrado en años, y su compañero de la orden de los predicadores, que ya era un anciano. El mayor de los dominicos ya había fallecido. Sin embargo, con mucha diligencia, había agregado incontables páginas al cuaderno que usaban en sus rituales. Gran parte de su experiencia había sido transmitida a sus dos colegas que lo sobrevivían. Al entrar a la vivienda del muchacho, el padre Bernardo y su compañero Dominico sintieron una energía muy oscura. Hermano, cuando el Dominico y yo entramos, no se sentía como algo nuevo. Se sentía como si nos estuvieran esperando, como si contaran con que teníamos que estar ahí, le dijo Bernardo a mi bisabuelo. Ejecutaron los pasos habituales, con la línea de sal y las preguntas buscando el conocimiento de lo imposible. Confirmada la posesión, procedieron con la confesión para iniciar el ritual del exorcismo conforme al ritual romano. Pidieron a la familia salir, ataron al muchacho a su cama y comenzaron de inmediato con las oraciones. Tan pronto pronunciaron las palabras en latín, la entidad que habitaba dentro del muchacho comenzó a agredirlos. Pinches sacerdotes, esta vez no van a poder conmigo como con la puta curandera. ¡El muchacho es mío! Con mucha disciplina, continuaron con el ritual por 3 días, pero sin avance. Por el contrario, decían sentir como que la fuerza de la entidad parecía aumentar. Mientras estaban ahí, Bernardo recibió la orden de visitar una parroquia en Puebla, y para no levantar sospechas sobre el exorcismo no sancionado que estaban ejecutando, decidió ir, dejando solo al dominico encargado de la situación. Fue cuando visitó a mi bisabuelo y que hablaron sobre el posible retorno de la entidad y la recapitulación de los hechos previos, así como de los que recién acontecían. Las últimas 2 páginas escritas en el diario del bisabuelo hablaban sobre la última visita que hizo Bernardo a la familia y donde se tenía una probable razón por la que nadie sabía nada de él. Cuando regresé a atender al muchacho, mi compañero Dominico estaba exhausto, no solo físicamente, su fe estaba dañada. La entidad estaba afectándolo mucho. Lo mejor para él era enviarlo fuera de la casa. Lo último que le pidió fue que lo confesara, de modo que pudiera ejecutar el ritual por sí mismo. De nuevo, el padre Bernardo se quedó solo, como aquella vez con la curandera. Bernardo buscó concentrar toda su fe en una oración, esta vez en el Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Pero esta vez no surtía efecto. La entidad parecía completamente apegada al muchacho. «¡Va de retro, Satana! ¡Va de retro, Satana!», repetía el padre Bernardo continuamente ante las risas de la entidad. Con gran fe, el padre Bernardo seguía arrojando agua bendita sobre el muchacho y buscando la manera, usando tanto las notas del cuaderno de los dominicos como lo estipulado en el ritual romano. ¿No lo entiendes, padrecito bolchevique? El muchacho se me ofreció. No hay nada que puedas hacer. Es mío. ¡Mío! Ahora yo también estaba exhausto. Un pensamiento me invadió y sospeché que a mi compañero Dominico le había pasado algo similar, así que fui a hablar con él.
le dijo Bernardo a su hermano. Al hablar con el dominico, confirmó su sospecha. La entidad le había confiado lo mismo. El muchacho había hecho un trato y se ofreció como pago. El dominico le mostró una de las páginas del viejo y maltratado cuaderno, una que tenía escrita la frase Pactum permutatio, y en este solo una frase adicional, Pacta sunt servanda. El dominico me explicó que su desesperanza venía del hecho de que sabía que para salvar el alma del muchacho solo había una opción. Esta opción era una medida de emergencia, y a él ya le había tocado presenciar un caso así, cuando el sacerdote que los preparó a él y al otro dominico la usó para salvar a una pequeña que estaba poseída porque sus padres la habían ofrecido al demonio. Las notas del bisabuelo eran claras. Lo que significaba este pactum permutatio es que el sacerdote debía ofrecerse al demonio para así liberar al que estuviera poseído. El muchacho está bien. Aparecía como nota en el diario de mi bisabuelo, como confidencia del padre Bernardo. No había nada más escrito. El resto de información se la confió mi bisabuelo a mi padre, como parte de lo que había hablado con su hermano Bernardo. Mi hermano Bernardo usó esta última oportunidad para despedirse, le dijo mi bisabuelo a mi padre. Todo indicaba que el padre Bernardo se había sacrificado para salvar al muchacho. La razón por la que se alejó de la familia fue para protegerlos, particularmente a mi padre y a mi tío Pepe. Desde que mi hermano terminó con el caso del muchacho, decía escuchar una voz en su mente que le decía cosas terribles. Él no quería afectarnos y decidió irse para siempre. Nunca supimos más de él. Yo quisiera creer que encontró una manera de deshacerse de esa cosa, expresó mi bisabuelo con lágrimas en el rostro, según cuenta mi padre. Mi padre pasó muchos años buscando información sobre el padre Bernardo. Incluso hizo varios viajes a la sierra de Oaxaca, tratando de encontrar algún testimonio. Logró llegar a la comunidad en la sierra donde había estado el padre Bernardo, y la gente lo recordaba con cariño. Cariño que le demostraron a mi padre con hospitalidad y buenas atenciones. Nadie sabía nada sobre su paradero. La última vez que alguien lo vio, solo decían haberlo visto partir, caminando, perdiéndose en la distancia. Ecos de terror.